Bien, ahora vamos a entrar, chicos, a la unidad 2, que es teoría de la Constitución, con el tema la Constitución, concepto, clasificaciones y contenido. Porque para una mejor comprensión de la Constitución, toda vez que es el objeto de estudio de nuestra materia de derecho constitucional, se hace necesario una debida definición de la misma. Sin embargo, los conceptos expresados para definirla sustentan criterios diversos. Ejemplo de lo anterior es que a la Constitución se le puede definir desde un punto de vista formal o material. La Constitución, bajo la perspectiva de un criterio formal, pues es definida como el documento solemne en el cual se plasma las normas fundamentales de un Estado. O bien, la Constitución, con base a un punto de vista material, se le puede entender como el conjunto de normas jurídicas fundamentales que regulan la estructura y organización del Estado, la determinación de los órganos, la relación de estos órganos entre sí y con los particulares y la forma en que se incorporan los particulares al ejercicio del poder público y al control del mismo, así como los criterios programáticos que servirán de guía para la actuación de los órganos del Estado. Nuevamente les voy a mencionar a nuestro ilustre constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa, con relación al concepto de constitución, porque él afirma que la constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado, que establece su forma y la de su gobierno, crea y estructura sus órganos primarios, proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basa la organización y teleología estatal, y regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Pero, chicos, la Constitución va más allá del concepto mismo. También es motivo de análisis en la trascendental obra de Fernando Lasalle, escrita en el siglo pasado y que la van a encontrar y se conoce con el título de ¿Qué es una Constitución? Obra en que el autor hace el planteamiento siguiente. ¿Qué es una constitución? ¿En qué consiste la verdadera esencia de una constitución? Por todas partes y a todas horas, tarde, mañana y noche, estamos oyendo hablar de constitución y problemas constitucionales. Pero además del planteamiento anterior que nos hace Fernando Lasalle, eh, lleva a cabo otras interrogantes. ¿Quién y cómo ha de ser contestada su pregunta? Razón por la cual el autor, en anticipo de las posibles respuestas, manifiesta que la Constitución es la ley fundamental. Y a continuación procede a establecer la diferencia entre Constitución y ley, afirmando que la primera, pues, es ley fundamental y constituye el origen de todas las demás leyes a la vez que actúa a través de estas, pero que la verdadera razón de su fundamento no será comprensible si en su contenido no recoge los factores reales del poder que rigen en el seno de cada sociedad. Y por su parte, también el reconocido constitucionalista Daniel Moreno, haciendo un poco de referencia al inglés Carl Smith, afirma que una constitución es válida cuando emana de un poder, es decir, de una fuerza de autoridad constituyente y se establece por su voluntad. Aquí la palabra voluntad significa, en contraste con simples normas, una magnitud del ser como origen de un deber ser. La voluntad se da en un modo existencial. Su fuerza o autoridad, pues nuevamente, vuelvo a decir, que reside en un ser. Ahora, con la clasificación de las constituciones, la sistematización que del estudio y análisis de las constituciones se han realizado y podamos realizar en un futuro, va a dar como resultado la elaboración de clasificaciones en las que pues, han influido diversos criterios y que además son muy variados. Entre los criterios utilizados para clasificar las constituciones se encuentran los que aluden a estas atendiendo su forma jurídica o bien a su origen o a su reformabilidad. Pero sepan que en atención a su forma jurídica surgen otras subclasificaciones, dando lugar a que las constituciones se clasifican en constituciones escritas o consuetudinarias o no escritas,
y que se definen de la siguiente manera. Constituciones escritas son aquellas cuyas disposiciones se plasman con claridad y precisión en un solo documento. Y las constituciones consuetudinarias o no escritas son disposiciones de las que no existe un documento específico en el que se contenga la totalidad de las normas básicas. Ahora, por su origen, las clasificaciones se clasifican en otorgadas. Son documentos que el rey, monarca o gobernante en turno, en su carácter de titular de la soberanía, las concede. Constituciones impuestas. Son documentos que el parlamento impone al rey. Y las constituciones pactadas o contractuales son los documentos sustentados en la teoría del pacto social. Ahora, si atendemos a su reformabilidad, las constituciones merecen una clasificación de rígidas o flexibles. Las constituciones rígidas son aquellos documentos en los que se establece un procedimiento especial para su reformabilidad y las constituciones flexibles son aquellas constituciones que pueden ser reformadas por medios ordinarios, es decir, no por especiales. Pero si utilizamos otros criterios en la clasificación de las constituciones, además de los que ya les mencioné, son los que atienden al carácter ontológico de las mismas y las distinguen en normativas, nominales y semánticas. Las constituciones normativas, muchachos, chicos, chicas, son aquellos documentos cuyas normas constitucionales están en concordancia con la realidad del proceso de poder. Las constituciones nominales son aquellas cuyas disposiciones no están acorde a las condiciones sociales actuales, sino que están en espera de convertirse en normativas. Y las constituciones semánticas son aquellas cuyas disposiciones no sirven para limitar el poder, sino que son instrumentos al servicio de los detentadores del poder real, en ocasiones aparentando ser constituciones normativas. Finalmente, como toda clasificación, el estudioso del campo constitucional, como lo van a hacer ustedes, pues podrá crear tantas clasificaciones como éstas pueden responder a sus necesidades de estudio. Por último, hablar sobre el contenido de la Constitución es atender a la necesidad de analizar las disposiciones propiamente constitucionales que también han sistematizado su contenido, que a la vez lo han dividido en rubros y con criterios diferentes. Pero la división más conocida del contenido de la Constitución y que es considerada ya como un criterio racional y tradicional es la que resulta de separar sus disposiciones en dos grandes apartados para mencionar al primer apartado como la parte dogmática y al segundo apartado con la denominación de parte orgánica. En la medida que el criterio utilizado para la división anterior no ha resultado ser suficiente para explicar el contenido de las disposiciones constitucionales, pues se es como consecuencia constantes reformas a la Constitución y que además, chicos, pues se han realizado otras divisiones en las que se pueden mencionar aquellas que se da mediante tres apartados para sistematizar al contenido constitucional en disposiciones organizativas, preceptivas y programáticas. Nos vemos pronto, chicos.